Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Munerris, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE y quería daros la bienvenida a esta sesión inicial del proyecto Valquibio, que es un proyecto que está cofinanciado por el IBACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, así como el programa operativo FEDER para la Comunidad Valenciana a través de la Unión Europea, y donde vamos a comentaros el proyecto que hemos arrancado centrado en la valorización de plásticos mediante reciclado químico y su posterior bioconversión a polímeros compostables. Antes de dar paso a José Luis Dieguez, que será el primero de los ponentes, me vais a permitir que os haga una breve introducción a ITENE. ITENE somos un centro tecnológico que llevamos una trayectoria de más de 25 años trabajando en el desarrollo tecnológico mediante la I+D+I, principalmente trabajando en 4 grandes áreas. Una vinculada a la economía circular y la sostenibilidad, donde desarrollamos materiales de envase y procesos de reciclado y de valorización de residuos. De hecho, el proyecto se centra en este área principalmente. Tenemos una segunda área donde trabajamos con envases, la parte de envase y embalaje, principalmente para que reúnan las condiciones y se resuelvan las incidencias que hay durante el ciclo de distribución. Una tercera parte donde trabajamos en la seguridad, salud y monitorización ambiental en ambientes industriales y en ambientes públicos, garantizando y trabajando mano a mano con las empresas para que los entornos sean seguros frente a la exposición a patógenos o nanomateriales. Y una cuarta parte o cuarto bloque donde trabajamos en la parte de logística y movilidad sostenible y conectada. Para ello, trabajamos con los diferentes sectores industriales, desde los fabricantes de materias primas y los fabricantes de envase, que gran parte de los asistentes de hoy os estáis dentro de estos sectores, pasando por los diferentes sectores que trabajan o que envasan producto, hasta llegar al retail, al gran consumo. Y por último, y no menos importante, la última parte, que es el fin de vida de los envases o de los productos, donde trabajamos, como el proyecto de hoy, en tecnologías que permitan reciclar aquellos envases o productos que son difícilmente reciclables a día de hoy y darles una valorización, un valor añadido posteriormente. Y para ello empleamos diferentes tecnologías, desde la síntesis de materiales, la transformación, tecnologías de reciclado, la biotecnología, que hoy durante la sesión os lo comentarán con detalle, todo enfocado a dar solución a aquellas cuestiones que nos planteéis en el día a día. Trabajamos desde el ámbito de la I+D, también desde la parte de la innovación tecnológica, los servicios de ensayo, en el control de calidad y en la resolución de problemas, y una parte también muy relevante de nuestra actividad que se centra en la formación e información, como puede ser la sesión de hoy. Y ya centrándonos en la parte de sostenibilidad y economía circular, trabajamos en 8 grandes bloques. Hoy nos vamos a centrar en la parte de los procesos de reciclado, las tecnologías de reciclado y en la valorización de los residuos orgánicos, pero como podéis ver, trabajamos a lo largo del desarrollo de un material de envase hasta el fin de vida y su valorización. Para ello, pues trabajamos en líneas de I+D específicas, como son la formulación y la formulación de envases o materiales, así como la simplificación de capas o en la mejora de propiedades y en la mejora de la sostenibilidad. Y el reto al que nos enfrentamos con el proyecto de hoy es, en aquellas soluciones de envase que son difícilmente reciclables o que a día de hoy no se reciclan, buscarle una solución mediante una tecnología de reciclado, de valorización, de reciclado químico. Y no solamente nos quedamos en el reciclado químico, sino que a partir de del producto que se obtiene del reciclado, buscar obtener productos de valor añadido mediante, en el caso de hoy, mediante la biotecnología. Las diferentes soluciones que estamos planteando y que queremos desarrollar, cada uno de mis compañeros os la comentará en detalle. Y todo ello lo hacemos gracias a las instalaciones que tenemos en ITENE. Estáis invitados a visitarla cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, donde tenemos más de 3.000 metros cuadrados destinados a plantas pilotos y a laboratorios, que nos permiten cubrir todo el ciclo de vida o la cadena de valor del packaging o del residuo. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo ya con mi compañero José Luis Dieguez. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por la introducción a este proyecto y, bueno, bienvenidos a todos a esta sesión que vamos a ver hoy, donde vamos a
dar un repaso a este proyecto Valkyvio, como comentaba Carlos al comienzo. Antes de empezar con las propias presentaciones, ¿vale?, de este proyecto, de esta test session que realizamos al comienzo de estos proyectos, pues bueno, me gustaría repasar con vosotros algunas de las normas de funcionamiento que vamos a seguir durante esta sesión. Conforme vayan hablando los distintos ponentes, bueno, pues podéis ir enviando las preguntas al chat que hemos habilitado, con cualquier inquietud, con cualquier cosilla que queráis comentar, que se comente, cualquier cosa que veáis que hay interés. Y lo que sí que os pediríamos es que indicarais siempre con estas preguntas vuestro nombre, apellido y la empresa a la que pertenecéis, ¿no?, a la hora de poder dirigirnos vosotros. Cuando termine la sesión, lo vamos a ver después en la agenda, pues bueno, vamos a repasar esas preguntas, vamos a dedicar unos minutos a contestar a las preguntas, a todas aquellas cuestiones que se planteen durante la sesión. También recordaros que aparecerá al final de cada ponencia una pregunta sondeo, ¿no?, que va a estar relacionada con la temática, con aquello de lo que vamos a hablar en concreto en ese bloque. Y ahí mi compañera Margarita, que está con nosotros en la sesión, pues bueno, dirigirá esa parte, dirigirá las preguntas y realizará un pequeño análisis, ¿no?, de las respuestas que vayamos obteniendo. Recordad también siempre que después de esta sesión aparecerá una encuesta de valoración, bueno, que es importante para nosotros a la hora de evaluar un poquito, pues, bueno, cómo estamos desarrollando este tipo de sesiones y el interés que están despertando. Y de igual manera, si en cualquier momento, bueno, pues, después de la sesión, más allá de las preguntas que podéis realizar durante la misma, surge cualquier otra inquietud, ahí tenéis el correo transferencia.tecnológica@itn.com, en la cual podéis mandar cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de cuestión que surja, cualquier cuestión adicional en relación a la sesión de hoy. Entrando ya un poquito en materia, esta Start Test Session que llevamos hoy, bueno, está en la agenda que tenemos. Vamos a intentar ajustarnos a los tiempos en la medida de lo posible. Y más allá de esta introducción que ha hecho Carlos, sí que vamos a ver un poquito más en profundidad el proyecto. Vamos a comenzar con una visión global, una visión más general del marco en el cual se engloba el proyecto, de las necesidades, de por qué promueve, ¿no?, la realización de este proyecto por nuestra parte, dentro aquí de ITN. Y después sí que tendremos 3 sesiones que entrarán más en profundidad en los detalles un poquito más técnicos, un poquito más al detalle, ¿no?, de lo que vamos a realizar dentro del proyecto. Como decía antes, al final, pues bueno, responderemos a aquellas preguntas que nos vayáis planteando durante la sesión y ya daremos por finalizada la jornada. Entrando ya un poquito en detalle en el proyecto Valkyvio, que ya os adelanto que se va a centrar en el desarrollo de procesos de deslaminado, de polimerización y bioconversión, ¿no? Queremos ver un poco cómo estas 3 tecnologías, ¿no?, van a encontrarse al servicio del reciclado. Sin embargo, antes de entrar un poquito más en detalle en lo que es el proyecto en sí, pues bueno, sí que nos gustaría hablar del marco, ¿no?, en el cual se está englobando este proyecto. Como muchos de vosotros seguramente ya conocéis, de acuerdo a los datos que publica Plastic Europe, bueno, actualmente se está reciclando en torno a un 42%, ¿no?, de los materiales de base post-consumo. Sin embargo, todavía tenemos una cierta cantidad, una gran cantidad de residuos que, bueno, acaban en vertederos, que son depositados en vertederos, ese 18,5% que veis ahí en el diagrama, o incluso que es incinerado, ¿no? En este caso podemos llegar casi hasta un 40%. Los ratios de reciclado son buenos, van mejorando año a año, pero sin embargo todavía nos encontramos un poquito alejados, ¿no?, de los valores. Porque, por ejemplo, la Circular Plastic Alliance nos decía de alcanzar los 10 millones de toneladas de plástico reciclado en 2025 o superar el 50% de material reciclado en 2030. En la misma línea, ¿no?, Europa sí que ha estado impulsando este tipo de iniciativas, sí que ha estado haciendo un especial hincapié en el desarrollo de nueva legislación, de promover nuevos actos, como por ejemplo el Green Deal, ¿no?, que sí que hacía un especial hincapié en valorizar aquellos residuos base que actualmente no se reciclan, ¿no?, con la finalidad de introducir este material en nuevos envases orientados principalmente al contacto con alimentos. Estos objetivos son bastante ambiciosos, ¿no? Entonces, para alcanzar estos objetivos es necesario poner el foco en aquellos residuos envases que, bueno, que actualmente no se están reciclando. Sin embargo, para poner bien el foco, siempre viene bien contextualizar estos porcentajes, estos valores. De acuerdo a Plastic Europe, pues bueno, en 2018 se recogieron casi 18 millones de toneladas de residuos de envase, de los cuales ese 40% que iba a incineración supone más de 7 millones de toneladas de residuos de envase. Y los que acaban en vertederos son más de 3 millones de toneladas. Entonces, la idea a partir de la cual surge este proyecto es
es por qué desaprovechar este tipo de residuos cuando en muchos de los casos todavía tienen el suficiente potencial, todavía tienen el suficiente valor como para que su recuperación y valorización tenga un importante impacto económico y ambiental, ¿no? A la hora de reducir, por ejemplo, las emisiones de CO2 a la hora de trabajar con material virgen, ¿no? Si lo podemos sustituir con material reciclado, ¿no? Aquí veis algunos valores que hemos calculado para comunidades valencianas, pero son extrapolables a otras regiones. En cuanto a lo que nos está pidiendo Europa, bueno, la legislación es bastante clara en el sentido de que está marcando con bastante exactitud la ruta que hay que seguir, la ruta que Europa espera, ¿no? Que se siga durante los próximos años. Cada vez se van ampliando, cada vez se van proponiendo unos objetivos más ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, la directiva de 2018 ya nos planteaba que en 2030 se reciclara el 70% de los residuos de envase, 70% en peso. En 2019, para la misma fecha, ya nos estaba planteando que se incorporara el 30% de material reciclado a los nuevos envases. Y como comentaba anteriormente, el Green Deal, ¿no? Pues sí que nos planteaba el alcanzar, el llegar a introducir material reciclado en los nuevos envases más allá del PET que ya se realiza actualmente, ¿no? A fin de cuentas, Europa lo que nos está pidiendo, ¿no? Con estos objetivos es que los envases que se ponen en el mercado, pues, sean reutilizables, sean reciclables o estén fabricados con materiales que sean compostables, ¿no? Y son en estas dos últimas líneas en las cuales nos vamos a centrar un poquito más durante la jornada de hoy. Para ello, vamos a analizar un poquito cuál es la situación actual, ¿no? Como muchos de vosotros sabéis, existen distintas rutas a la hora de valorizar los residuos de envase, ¿no? Los residuos poliméricos. La primera de ellas es el reciclado mecánico, ¿no? Este reciclado que es la ruta más extendida en la actualidad, la que tiene más trayectoria también dentro del sector industrial y la cual se centra, bueno, principalmente en la molienda, en fundir el material plástico y en regrancearlo, principalmente, bueno, para su utilización en equipos de extrusión, equipos de inyección, ¿no? Este es, como decía, el reciclado más extendido en la actualidad. Durante este tipo de procesos no tiene lugar una modificación de la estructura del polímero, de la cadena, salvo en casos muy concretos en los que se busca mejorar ciertas propiedades, ¿no? Pero el reciclado mecánico siempre tiene como finalidad mantener las propiedades del material, ¿no? Que no se produzca ninguna degradación. De manera paralela, de manera complementaria, podemos llegar a decir, existen otras rutas de valorización un poquito más innovadoras, ¿no? Como son el reciclado químico o el reciclado biotecnológico, ¿no? En estas rutas, ¿no? Que realmente engloban mayor cantidad, bastantes más procesos, ¿no? Muchos casos, ¿no? Son procesos más incipientes, más emergentes, y a pesar de ello, este tipo de procesos, este reciclado químico biotecnológico, sí buscan la modificación más química de la estructura del polímero, ¿no? En muchos casos sí que busca incluso la ruptura de las cadenas del polímero, de los distintos enlaces. Vamos a entrar un poquito más en detalle en las presentaciones que vamos a ver a continuación. Sí es importante en este punto recalcar que cuando hablamos de reciclado químico siempre excluimos todos aquellos procesos que conlleven una valorización energética o incineración, ¿vale? De cualquier manera, el reciclado químico, el reciclado biotecnológico viene un poco a complementar el reciclado mecánico. ¿Por qué? Principalmente por las limitaciones que podemos llegar a encontrar en el reciclado mecánico. Como decía, es un proceso que está ampliamente extendido, pero, por ejemplo, presenta ciertas dificultades a la hora de manejar la amplia gama de residuos de envase que hay multicapa, ¿no? Que son los que nos vamos a centrar un poquito más durante hoy, voy adelantando un poquito a las otras ponencias. También tiene cierta limitación a la hora de eliminar ciertas sustancias que podemos encontrar en los residuos de envase, como son las tintas, como son ciertos contaminantes incluso peligrosos. ¿Qué conlleva ello? Que la cadena de valor, a fin de cuentas, ese diagrama que veis ahí se queda abierta. No conseguimos cerrarla completamente, ¿vale? Entonces, ahí es donde entra el reciclado químico y el reciclado biotecnológico, ya que puede ser una solución para completar, para cerrar esta cadena. Si abrimos ese diagrama, ese círculo que veíamos en la anterior presentación, pues bueno, podemos encontrar esta cadena, ¿no? Estas distintas etapas en las cuales se va siguiendo para la producción, ¿no? De un material plástico. Veis ahí cómo entraría el reciclado mecánico, cómo recogería ese material, esos residuos después de la clasificación, después de la recogida, y sería capaz de reintroducirlo en la cadena, justo después del compounding, justo después cuando ya se obtienen pellets, después de la producción del material plástico. Y, sin embargo, ¿dónde entraría el reciclado químico? Ahí veis distintas rutas, distintos bloques, como decía, son tecnologías más incipientes, engloban gran cantidad de procesos y cómo con cada una de ellas que son selectivas para
en algunos casos para algunos materiales, ¿no? Para algunos tipos de polímeros, pues bueno, ¿dónde lo reintroduciríamos en la cadena dentro de estos eslabones? En este caso, nosotros, como decía, vamos a emplear este reciclado químico, este reciclado biotecnológico para la recuperación, para la valorización. En concreto, ¿qué es lo que vamos a realizar durante este proyecto, durante el proyecto Valkyvio? Bueno, el objetivo global del proyecto, a fin de cuentas, será el desarrollo de procesos químicos y biotecnológicos que nos permitan la valorización de residuos de envase que no son reciclados o cuyo reciclado actualmente es muy limitado, como son, por ejemplo, los envases multicapa, con la finalidad, a fin de cuentas, de llegar a obtener materiales polímeros que sean biodegradables o compostables. De esta manera, el proyecto Valkyvio surge con la ayuda para la financiación de IBACE a través de los fondos FEDER y, bueno, dio comienzo el pasado mes de julio y continuará hasta junio del año que viene. En concreto, en el proyecto, ¿cómo vamos a desarrollar esto que os comento, estos procesos químicos, estos procesos biotecnológicos? Bueno, pues de manera general, este sería el diagrama de bloques, este sería el proceso que vamos a seguir durante el desarrollo del proyecto. En caso concreto, vamos a trabajar con residuos de envase, con envases multicapa. Principalmente nos vamos a centrar en envases de PET, PE, y vamos a llevar a cabo, en primer lugar, un proceso de deslaminado, donde vamos a trabajar con unos disolventes, con unas condiciones más especiales, ¿no? Como puede ser el CO2 en condiciones supercríticas, a la hora de conseguir un deslaminado, una separación efectiva de las capas. Con cada uno de los materiales recuperados, PET y polietileno, seguiremos distintas rutas. En el caso del PET, trabajaremos en una despolimerización química para recuperar los monómeros. Vamos a entrar más en detalle en la siguiente ponencia, con la finalidad de recuperar aquellos productos de alto valor, como pueden ser los monómeros, los que están fabricados. En el caso del polietileno, trabajaremos en unos procesos de oxidación que nos permitan obtener polioles. ¿Con qué finalidad? Unir las dos rutas en un único proceso de bioconversión, un proceso que nos permita la producción de DHA, este polímero que es compostable, que puede llegar a ser compostable, que es biodegradable, con la finalidad, a fin de cuentas, de obtener nuevos materiales, nuevos polímeros de envase. Como os decía, al final del proyecto, al final del proceso, obtendríamos dos grandes productos principales. Por un lado, al final de la cadena, DHA, y de manera intermedia aquellos monómeros, aquellos oligómeros incluso, con los cuales se produce el PET, que también suponen un producto de mayor valor añadido. Para explicaros un poquito más en detalle todo este proceso, todo lo que vamos a seguir durante este año para alcanzar este proceso, desarrollar este proceso completo, bueno, pues hemos dividido el proyecto en tres grandes bloques que se corresponden con las tres ponencias que vamos a tener durante el día de hoy. Por un lado veremos el primer desarrollo, que se centra más en el reciclado químico de las envases, como te decía, ese deslaminado, ese de polimerización para recuperar productos de alto valor añadido. El segundo desarrollo se centraría más en la bioconversión de los productos que obtuviéramos del desarrollo anterior para la producción de plásticos compostables, como sería DHA. Y el tercer desarrollo sería cómo vamos a trabajar para la integración de ambos procesos, ¿no? Cómo vamos a tener integrados ambas rutas en un único proceso que correspondería a ese diagrama que veíamos anteriormente. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso a la primera de las preguntas sondeo. Gracias, José Luis. Buenos días, yo soy Margarita y os iré acompañando en esta sesión con el objetivo de conocer vuestra opinión. Como bien sabéis, en ITN creemos fuertemente en la transferencia tecnológica y por ello hemos puesto en marcha distintas acciones, todas orientadas a conocer las necesidades de la industria para asegurarnos de que ofrecemos soluciones adecuadas a estos retos. Por ello, no nos vamos a dejar escapar la oportunidad hoy de saber de primera mano lo que opináis. Para explicar la dinámica de la sesión, hoy os lanzaremos 4 preguntas en directo, a las cuales podréis contestar eligiendo una o más de las opciones que os van apareciendo en pantalla. Os dejaremos unos 30 segundos aproximadamente para contestar y a continuación comentaremos los resultados. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Qué solución consideras más prometedora para dar respuesta a los retos de la economía circular? Primera opción, apostar por la reutilización reduciendo la cantidad de residuos. Aumentar la disponibilidad del material reciclado. Aumentar la producción de biopolímeros compostables. Reducir la cantidad de envases puestos en el mercado.
Y finalmente, diversificar y optimizar las tecnologías de reciclado. Todas las opciones que hemos planteado fomentan el cumplimiento con los objetivos de la economía circular, pero seguramente por tipo de negocio, por tipo de estrategia a corto o medio plazo, estaréis apostando por una o por otra solución. O bien también podéis pensar en las peticiones que hayan cambiado en estos últimos años por parte de vuestros clientes, que ya no solo demandan materiales convencionales, sino que están empezando a tantear materiales, por ejemplo, biobasados, o ya piden material reciclado. Aprovecho además para recordar que en la pantalla aparecerán los resultados globales. Vale, ya vamos a ver los resultados. Perfecto. Podemos ver cómo el 64% apuesta por aumentar la disponibilidad del material reciclado y, por supuesto, también diversificar y optimizar estas tecnologías. Luego, el 27% apuesta por la reutilización, reduciendo entonces a la raíz la cantidad de residuos puestos en el mercado, en el círculo de la economía. Y también reducir la cantidad de envases puestos en el mercado. Perfecto. Y finalmente, un 18% comenta que aumentará la producción de biopolímeros compostables. Ideal, porque entonces lo que planteamos en este proyecto efectivamente va a dar respuesta a todos estos objetivos. Así que perfecto. Podemos seguir ahora con la siguiente ponencia. Cedo la palabra a mi compañero Francisco, que va a hablar de reciclado químico de envases multicapa PET-PE, recuperación de productos de alto valor añadido. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Margaret, por tu introducción. Buenas tardes a todos. Pasamos con el siguiente bloque, como ha comentado mi compañero José, que se va a centrar en el reciclado químico de los envases multicapa de PET polietileno. Aquí tenemos, como hemos visto anteriormente, el esquema del proyecto. En este caso, en este primer bloque, nos vamos a centrar en el deslaminado, en primer lugar, mediante CO2 supercrítico de las bandejas de PET polietileno que van a introducirse dentro del proceso. Con ello se van a obtener, por un lado, el polietileno oxidado, por otro lado, el PET, que a continuación este PET va a ser despolimerizado por vía química mediante un proceso de solvólisis. Se obtendrán ciertos productos que a continuación serán recuperados para obtener unos productos de alto valor añadido. Aquí tenemos también, además, las limitaciones que tienen actualmente el proceso de reciclado químico. En primer lugar, la heterogeneidad de los residuos, con lo que ya sabemos que llegan a nuestras manos distintos formatos, como pueden ser botellas, bandejas, etcétera. Y además, la naturaleza de las capas también es muy diferente, ya que pueden tener distintos tipos de polímeros con distinta naturaleza que puede afectar también al proceso de reciclado químico. A continuación también tenemos las posibles interferencias que pueden tener el uso de aditivos, adhesivos, capas barreras que permiten proteger el contenido de los productos o el uso de tintas muy utilizadas en el sector del packaging. También tenemos además las dificultades que pueden tener en los procesos de polimerización. Una vez llevados a cabo, se obtienen unos monómeros y unas mezclas con otros oligómeros que vamos a querer separar. Por ello, va a ser muy importante poder purificar estos productos que vamos a obtener a continuación una vez terminados estos procesos. Aquí a la derecha tenemos las etapas que se van a comentar ahora en esta presentación. Tenemos, por una parte, el deslaminado, la solvólisis y la purificación de los productos. Empezando por la primera de todas, tenemos la etapa 1 en la que hemos centrado nuestros objetivos en obtener unos procesos de deslaminado de estructuras multicapa vía disolución selectiva con los fluidos supercríticos. En cuanto a los objetivos que nos hemos planteado en un primer momento, ha sido desarrollar este proceso de deslaminado de estructuras multicapa, en este caso van a ser las bandejas, mediante fluidos supercríticos. Este proceso va a ser llevado a cabo en función del material de origen. Es decir, vamos a primero hacer una pequeña caracterización inicialmente para a continuación llevar a cabo el desarrollo de este proceso. Una vez desarrollado este proceso, se van a obtener la optimización del proceso, introduciendo además dentro del reactor adición de cosolventes. Esto va a mejorar, en primer lugar, la difusividad de la entrada del solvente en las capas del multicapa, haciendo que se puedan separar fácilmente
la bandeja inicial. Y también lo que se va a hacer va a ser utilizar agentes oxidantes para obtener polietileno oxidado, que va a ser susceptible de degradación en los procesos posteriores que veremos en el siguiente bloque. Destacar también que este delaminado con fluidos supercríticos está basado en un proceso de base solvente en el que se descompone el plástico, pero no llega a degradarlo. Es decir, se pueden obtener las capas de cada uno de los materiales separadamente sin llegar a degradar ninguno de los materiales. Aquí tenemos los factores que se van a evaluar también en este proyecto. En función de lo que hemos visto en un diseño de experimentos, se evaluarán la presión, la temperatura, también se evaluará el ratio disolvente-soluto para intentar que el disolvente que se utilice en estos procesos sea el mínimo, llegando a separar por completo las láminas de material, y también el tiempo de residencia. Aquí abajo también podemos ver un gráfico en el que se muestra la densidad versus la temperatura del CO2 supercrítico a una presión constante. La línea que tenemos en horizontal pertenece a lo que sería la densidad crítica del CO2 y por encima sería lo que serían las condiciones supercríticas del CO2. En este caso, este proyecto va a centrarse en evaluar estas condiciones de solubilidad obteniendo las mejores condiciones de cara al deslaminado del material. La siguiente de las etapas se va a centrar en los procesos de despolimerización vía solvólisis de PET. Los objetivos que nos hemos planteado para esta etapa son, en primer lugar, analizar la ruta de despolimerización para hacer un proceso de despolimerización de los residuos de entrada al proceso. Es decir, vamos a evaluar las características que tiene mediante ensayos previos y, en función de estos resultados, esta caracterización mediante ensayos de infrarrojos, DSC, etcétera, plantear cuál va a ser la ruta de despolimerización que va a ser la mejor en función del envase que va a entrar al proceso. A continuación se va a desarrollar el proceso propio de despolimerización llevado a cabo mediante la ruta de despolimerización comentada previamente, y una vez hecho esto se optimizarán las condiciones del proceso mediante un diseño de experimentos para alcanzar, en primer lugar, optimizar las condiciones tanto de selectividad de los productos que se quiere obtener como de rendimiento global del proceso. Destacar también que este proceso de solvólisis se basa, a diferencia del deslaminado, que se separaban las láminas por separado intactas, en este caso sí que se produce la degradación de la cadena de los polímeros a través de reacciones químicas, obteniéndose como producto monómeros y oligómeros. El elemento en el que vamos a centrarnos para hacer estos procesos, como hemos comentado, es el PET, que tenemos la estructura arriba, y las diferentes rutas de despolimerización que se pueden llevar a cabo van a venir dadas en función del tipo de disolvente que se vaya a utilizar, el tipo de, por ejemplo, en el caso del agua, estaremos hablando de una hidrólisis; en el caso de utilizar alcoholes, estaremos hablando de alcohólisis; en el caso de etilenglicol, estaríamos hablando de glicólisis. Igual que hemos hecho con el deslaminado, también vamos a estudiar distintos factores: la temperatura, el tipo de residencia, el ratio disolvente-soluto, y además, en este caso, también vamos a plantear, analizar el uso de catalizadores que puedan acelerar el tiempo de reacción y obtener los productos en el menor tiempo posible. Todo esto, lógicamente, es para obtener unos monómeros y unos oligómeros de alto valor para la industria. La siguiente de las etapas está centrada en la recuperación, separación y purificación de los productos de despolarización química. Es muy importante, ya que en el paso anterior obtenemos unos productos que tienen cierta calidad, pero si queremos llevarlos a la industria o hacer nuevos procesos, van a tener que tener una calidad lo suficientemente alta para ello. Los objetivos que se plantean en esta etapa son llevar a cabo la separación y la recuperación de los productos de despolarización con un elevado grado de pureza. Es decir, nosotros vamos a tener los oligómeros y los monómeros todos juntos, y lo que vamos a querer hacer es separarlos, obtenerlos cada uno por una parte y obtener encima un elevado grado de pureza para los siguientes procesos a llevar a cabo. Una vez obtenidos estos monómeros y estos oligómeros, lo que se va a hacer también es caracterizarlos mediante métodos analíticos específicos. Aquí tenemos un esquema de lo que se va a hacer en esta etapa. En esta etapa 3 lo que se va a hacer, en primer lugar, lo que he comentado, recuperar y purificar los monómeros que nos interesan a nosotros, los que tienen gran valor para la industria. Y existen en este caso, en función de cuál es la naturaleza de estos compuestos, unas técnicas que se van a utilizar para purificarlos y recuperarlos.
En el caso de los compuestos volátiles tenemos, por ejemplo, la evaporación, la destilación simple, y en el caso de compuestos que sean poco solubles o que tengan un elevado peso molecular, podemos llevar a llevar a cabo procesos de cristalización y precipitación, y una vez llevado a cabo esto, una última etapa de filtrado en la que obtener los monómeros separados. Estos monómeros, como he indicado antes, se analizarán y caracterizarán en primer lugar para obtener cuál es el grado de separación efectiva del material. Es muy importante. En segundo lugar, analizar cuáles son los monómeros y los oligómeros que se han obtenido tras la despolimización mediante técnicas espectrofotométricas. Y, por último, determinar cuál es la selectividad y la eficiencia de los procesos de cara a poder optimizarlas. Y aquí tenemos a continuación ya las conclusiones de este paquete, de este desarrollo 1 del proyecto Valkyvio, en el que se van a llevar a cabo desarrollar la optimización de las condiciones de operación para el determinado de los procesos de los sustratos de polietileno y el PET basado en técnicas de CO2 supercrítico. A continuación, en la siguiente etapa, se van a validar y optimizar estos procesos mediante la despolimización de PET selectivo para obtener monómeros que deben ser de un gran valor añadido para la industria a partir de los sustratos deslaminados previamente, y además de esta forma se van a reducir los costes globales del proceso. Y por último, se van a desarrollar unos procesos de recuperación y purificación de los monómeros y oligómeros obtenidos tras esta despolimerización que deben tener una elevada pureza. Esto es todo por mi parte, muchas gracias y os dejo con la siguiente pregunta que hará a continuación Margarita. Gracias, Francisco. Vale, pues solo para recapitular, hasta aquí hemos convertido una bandeja multicapa en sus materiales constituentes y lo hemos hecho gracias al reciclado químico. Entonces, teniendo esto en la cabeza, ¿en cuál de las siguientes afirmaciones os veis más reflejados? Por ejemplo, me gustaría que el reciclado químico estuviera más cerca de la realidad industrial. O el reciclado mecánico no es capaz de abastecer el mercado de material reciclado de alto valor añadido, por ejemplo, para aplicaciones de uso alimentario. Me gustaría disponer de un sistema integrado que combine distintas tecnologías de reciclado. Invertiría en la optimización de tecnologías de reciclado si su coste fuera más reducido o bien si sus prestaciones fueran más elevadas. Y finalmente, necesito tecnologías de reciclado más eficientes, bien porque no puedo recuperar todos los compuestos que genero en el proceso, o bien porque mis proveedores o mis partners tecnológicos no sacan suficiente material para mi producción. O incluso el material producido es demasiado caro, justo porque no está optimizado el proceso. Aquí en pantalla veis el resumen de las opciones que yo he comentado y tener en cuenta que se pueden abordar desde distintos puntos de vista en función de vuestro rol dentro de la cadena de valor. Os dejamos unos pocos segundos más para acabar de contestar y entonces vamos viendo las respuestas. También es posible que más de uno se vea reflejado en más de una opción. Eso también lo tenemos en cuenta. Perfecto. Vamos a ver entonces los resultados. Y aquí tenemos, ok, el 73% se ve reflejado en disponer de un sistema integrado que sea resultado de una combinación de tecnologías. El 55% le gustaría que el reciclado químico estuviera más cerca de la realidad industrial y eso también somos conscientes y en eso estamos trabajando. Luego tenemos un 36% que invertiría más en las tecnologías de reciclado si su coste fuera inferior o bien tuviera mejores prestaciones. Y finalmente el 18% declara que el reciclado mecánico no abastece al mercado con la calidad suficiente y necesita tecnologías de reciclado más eficientes, por una de las razones que hemos comentado de viva voz. Por cierto, si queréis añadir algún detalle, tenéis el chat a disposición para compartir vuestras opiniones con nosotros y también para lanzarnos preguntas. Y ahora, bueno, el proceso no se ha acabado aquí. De hecho, vamos a seguir con la siguiente ponencia de mi compañera Beatriz, que se titula Bioconversión de PET y PE, el camino hacia plásticos compostables, PHA. Adelante, Beatriz.
Buenas tardes, muchas gracias, Margue. Empezamos con la charla. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la segunda etapa del proceso, en concreto esa bioconversión del PET y polietileno hacia un plástico compostable, al biopolímero conocido como PHA. Aquí podemos observar de nuevo el esquema del proyecto generalizado, así como ha explicado mi compañero Fran, y se ha centrado en la parte inicial del proceso. Mi charla va a estar centrada en la parte que está en azul, que centra en los procesos biotecnológicos. En este caso pasaremos de la recuperación de los productos que hemos obtenido de esas bandejas de PET polietileno hacia PHA a través de la transformación microbiana, y procederemos así a la purificación posterior del PHA. Bien, actualmente tenemos que hacer frente a una serie de limitaciones a las cuales hacemos frente en el proyecto y a continuación explicaré cómo vamos a solventarlas, pero en líneas generales todos estos plásticos presentan estructuras muy homogéneas y lineales y con alta cristalinidad que impiden o dificultan tanto por una parte la hidrólisis enzimática o bien la oxidación y bien por otra parte la bioconversión por parte de los microorganismos. Por eso es necesario realizar etapas de pretratamiento, como se muestra en la figura de la derecha, de tratamientos químicos o degradación enzimática que permitan así modificar esta estructura y adecuarla a los procesos de bioconversión posteriores. Además, en el caso del proyecto Valquibio, como vamos hacia hacia biopolímeros de PHA, partimos de sustratos procedentes del reciclaje químico y actualmente los PHA se obtienen o se utilizan sustratos con un elevado coste económico a escala industrial, por lo cual aquí estaríamos reduciendo mucho los costes en la producción de este tipo de biopolímeros. Y la última etapa, que sería la etapa de la purificación, aquí actualmente los procesos de purificación de PHA no son eficientes ni viables económicamente, lo que dificulta así su escalabilidad. Como consecuencia, en la parte que me corresponde de esos procesos de bioconversión, hemos dividido un poco los objetivos a obtener y los resultados en 3 etapas principales. La primera etapa sería la etapa de pretratamiento, la siguiente sería la etapa de biosíntesis microbiana y por último el tema de la purificación. En la primera etapa es ese pretratamiento químico y enzimático. Aquí nos proponemos desarrollar procesos de oxidación de polietileno para incrementar la eficiencia de la asimilación, su bioconversión y la obtención de polioles. Para ello nos hemos marcado unos objetivos bastante ambiciosos. En este caso, se desarrollarán procesos de oxidación del polietileno. Se obtendrá, por lo tanto, un polietileno oxidado que va a ser susceptible de esa biodegradación y bioconversión hacia PHAs. Y por último, el proceso optimizado de oxidación, que transforme ese polietileno que no es susceptible inicialmente de la alta y elevada cristalinidad que presenta para el crecimiento microbiano. En esta etapa tenemos una serie de limitaciones y barreras que vamos a solventar en este proyecto. Esas limitaciones o barreras, como podéis ver, aquí se observa tanto la estructura del polietileno, como veis en la parte izquierda. Es muy lineal, está llena de carbonos y hidrógenos, es muy lineal, muy cristalina, de alto peso molecular por lo general y es muy compacta. Eso hace difícil acceso tanto de las enzimas como parte de los microorganismos. Por lo tanto, se requiere un tratamiento previo a esos procesos posteriores de conversión. Eso, en este caso, en este proyecto, nos centraremos en los procesos de pretratamiento que se muestran en la diapositiva, en concreto la fotooxidación, también procesos químicos y enzimáticos. El objetivo de utilizar este tipo de tratamientos es oxidar el polietileno. Como veis, pasamos de una estructura, que es muy lineal a una estructura que ya está parcialmente oxidada, con la aparición de ese grupo alcohol que vemos en la estructura del polietileno oxidado en la parte derecha. Eso permite que esa estructura sea más heterogénea, tenga fácil acceso tanto de las enzimas como de los microorganismos, presente un mayor grado de oxidación y por lo tanto se puedan plantear procesos completos de oxidación y posterior de conversión. A continuación, una vez ya hemos pretratado ese polietileno, procedemos a la parte de la biosíntesis microbiana, es decir, al crecimiento de los microorganismos que me van a acumular ese PHA.
En este caso nos planteamos estos objetivos que se muestran en la diapositiva. En concreto, en primer lugar, los microorganismos no suelen estar adaptados al uso de este tipo de fuentes de carbono o nutrientes, como se pueden llamar. Por lo tanto, requerimos un paso previo de adaptación de esa cepa, que ya es productora de PHA, a los sustratos metabólicos procedentes de la degradación de esas bandejas de polietileno y PET. A continuación, lo que haremos es desarrollar ese medio de cultivo específico de segunda generación para la bioproducción de PHA, a partir de los monómeros de PET y el polietileno y los polioles del polietileno. Y finalmente se desarrollan procesos eficientes de biosíntesis, donde se irá jugando un poco con las condiciones del medio para aumentar los rendimientos de la acumulación de PHA. De hecho, aquí en la imagen, si veis en la imagen de la izquierda, se puede observar una cepa acumuladora de PHA. En este caso, en esta etapa nos enfrentamos a diversas barreras. En el caso de los PHA, los rendimientos de fermentación son muy bajos. No se suele utilizar como sustrato para el crecimiento microbiano ni los polioles procedentes del polietileno, ni los monómeros procedentes del PET, que consisten en etilenglicol, TPA u otros, como se muestra en la diapositiva. Y la materia prima que se utiliza actualmente para la PHA suelen ser azúcares de primera generación, cuyo coste económico es muy elevado. Por lo tanto, aquí, ¿cómo vamos a solventar esas barreras? En este caso, optimizaremos el medio de cultivo para los procesos de bioconversión. Los polihidroxialcanoatos, los PHA, son compuestos que se acumulan en el interior de la célula y normalmente se acumulan en base a una serie de etapas que deben optimizarse en el proceso de producción. Entonces haremos hincapié, optimizaremos el medio y por lo tanto tendremos un medio de cultivo de segunda generación que podrá utilizarse para la producción de estos biopolímeros. Eso, una vez optimizado el medio de cultivo, tendremos una acumulación intracelular de PHA muy elevada y eso hará reducir los costes de producción, tanto porque consigamos los rendimientos de acumulación de PHA elevados, como porque partimos de un sustrato de un medio de cultivo de segunda generación. Una vez realizada esta etapa, donde hemos desarrollado el proceso de fermentación, pasamos a la etapa siguiente, que es la que consiste en la etapa de purificación. En este caso, esta etapa es bastante importante. ¿Por qué? Porque necesitamos un PHA con un alto grado de pureza, por eso se planteó como objetivo principal, y además es un pH que debemos caracterizar previamente para conocer las posibles aplicaciones atendiendo a sus características como peso molecular, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en este caso los objetivos que nos planteamos principalmente era tener un alto grado de pureza y mantener la integridad de PHA obtenido como biopolímero. En este caso, los procesos convencionales de la purificación de PHA presentan unas limitaciones, y es que durante el proceso de purificación, debido a que es un proceso muy exhaustivo y muy arduo, normalmente la integridad del polímero se ve comprometida, con lo cual, al verse la integridad del polímero comprometida, también dificulta luego las posibles aplicaciones de ese biopolímero obtenido. Aparte, es una etapa que compromete esa viabilidad del proceso porque se utilizan numerosos reactivos que no suelen ser respetuosos con el medio ambiente. Y normalmente los procesos de purificación tienen unos rendimientos bastante escasos. De ahí también la necesidad de aumentar los rendimientos en el proceso de fermentación. En este caso, el proyecto Valkibio, que es el objeto de estas presentaciones, lo que vamos a hacer es vamos a centrarnos en procesos de extracción y purificación que sean mucho más respetuosos con el medio ambiente, basados también principalmente, puede ser en green solvents o en hidrólisis enzimáticas para romper esos microorganismos y poder extraer posteriormente el PHA. Disculpad. De esa forma lo que haremos es reducir el coste de purificación, porque las condiciones de estos procesos que se plantean van a ser no van a ser tan elevadas de temperatura, presión, etcétera, y por lo tanto se van a reducir los costes, tendrá un menor impacto en el medio ambiente y además se va a mantener la integridad del polímero y por lo tanto se va a poder aplicar posteriormente en el envase. Y finalmente un poquito de conclusiones para este proyecto dentro del proceso de bioconversión. Así pues, como la estructura de estos materiales suele ser
muy cristalina, suele ser muy lineal, necesitamos desarrollar procesos de oxidación de estas poliurefilas para facilitar así su bioconversión. Pasaremos por métodos de oxidación, esa modificación de la estructura para obtener mayor accesibilidad tanto de las enzimas como de los microorganismos posteriores. Una vez se desarrolle ese proceso, se llevará a cabo el proceso de fermentación, esa bioconversión de esos productos, esos monómeros de polietileno, de esos monómeros de PET y ese polietileno oxidado a PHAs. Obtendremos un cultivo de segunda generación para esa acumulación de PHAs, reduciendo el coste del proceso. Y por último, se desarrollará un proceso de extracción y purificación de PHAs para su aplicación en el packaging, con requerimientos elevados de pureza para que no intervengan en lo menos posible en la extrusión del envase fabricado de PHA. Muchas gracias por su atención y a continuación doy paso también a las preguntas que estamos realizando después de cada charla a mi compañera Margarita. Gracias, Beatriz. Pues hemos seguido avanzando en el proceso y hemos visto una segunda etapa. Y en particular hemos destacado que gracias a la tecnología de bioconversión será posible convertir el plástico convencional en un biopolímero. Entonces, esto nos lleva a haceros la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios aportaría a tu empresa su implementación en la industria? Otra vez en pantalla os aparece un resumen de las opciones que os voy a detallar yo. Primera opción, dispondría de una mayor cantidad de biopolímeros para mi producción. Bien porque yo fabrico los biopolímeros, bien porque yo los compro para luego transformarlos, bien porque yo pongo en el mercado un producto envasado en ese material. Segunda opción, obtendría una nueva línea de negocio, ¿por qué no?, puntera en el campo de las tecnologías de reciclado. En este caso también podéis ser vosotros mismos o incluso vuestro proveedor o vuestro partner tecnológico, puesto que muchas veces trabajáis en colaboración muy estrecha con la cadena de valor. Tercera opción, reduciría los costes del producto final. Bien porque podría vender un nuevo producto, bien porque dispondría de más material que entonces tendría un menor coste, o porque dispondría de una mayor oferta de envase. Opción 4. Fortalecería mis líneas de negocio actuales, siempre porque, por ejemplo, podría tener más material o porque podría sacar nueva producción o alcanzar un nuevo mercado. O finalmente, posicionaría mi empresa en el marco de la economía circular. Perfecto, estamos ya casi para ver los resultados y yo creo que ya los podemos consultar y comentar. Vale, pues tenemos aquí un 30% que opina que obtendría un fortalecimiento de sus líneas de negocio actuales. Luego, unos cuantos 20% que nos indican que obtendrían mayor cantidad de biopolímeros para su producción con los distintos matices que hemos dado. Otro 20% indica que podría tener una nueva línea de negocio en tecnologías de reciclado, lo cual nos parece muy interesante porque es justo lo que intentamos hacer con este proyecto, acercarnos a la industria y proponer nuevas líneas de negocio. Y finalmente, permitiría a la empresa también posicionarse dentro del marco de la economía circular. Claro, porque ya, por supuesto, no es una imagen de marca, pero ya se ha convertido en una necesidad legislativa. Entonces, nos alegra saber que estáis en este punto. Y a continuación, os agradezco las preguntas que nos estáis lanzando por el chat. Las vamos a contestar después de esta última ponencia de mi compañero Miguel Ángel, que se titula Integración de procesos, Valkibio en la cadena de valor del envase. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, Margue. Bueno, buenos días a todos. Y como ha comentado Margue, ahora vamos a hablar de la última etapa de este proyecto y bueno, también de esta presentación. Siguiendo un poco el esquema que hemos visto a lo largo de esta presentación, la idea de
esta etapa es integrar los diferentes procesos que mis compañeros han ido desgranando durante sus presentaciones, tanto de la parte de procesos químicos, el deslaminado y despolimerización, tanto también los procesos biotecnológicos más centrados en producción y purificación de PHAs. La idea es que esta integración de procesos pues sea la manera de generar esta simbiosis entre procesos de diferente índole y desarrollar estos procesos a una escala que nos permitan poder llevar estos desarrollos y estas tecnologías a las empresas, con la idea de cerrar la cadena de valor y aportar soluciones a estas fracciones o a estos flujos de residuo que actualmente no están teniendo pues una salida sostenible. Por tanto, para esta integración de procesos, lo que hacemos es atendemos a los desarrollos que vamos a tener en este proyecto en la parte de deslaminado y despolimerización y, por otra parte, en la producción y purificación de PHAs, generando una solución que al final optimice las eficiencias de los procesos y que nos permita llevarlo a una escala mayor. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues básicamente adaptando las condiciones de operación, condiciones típicas que testaremos a una escala más laboratorio en los diferentes desarrollos, ya sean temperaturas, pH, la presión, caudales de trabajo, tanto en los procesos de deslaminación y las diferentes experimentación con el CO2 supercrítico, por ejemplo, también de manera análoga en la despolimerización, así como las diferentes condiciones que también se trabajan en la parte más biotecnológica. Podemos también contar con otras relaciones importantes como por ejemplo, los ratios entre los diferentes elementos que utilicemos en el proceso y los volúmenes finales a los que podamos llegar a trabajar. Asimismo, en esta etapa del proyecto también se tienen en cuenta otros parámetros importantes como estas limitaciones que se pueden tener en un escalado o contar con la infraestructura necesaria para el mismo. Todo esto pues tiene un porqué y es en general unos beneficios que básicamente son poder llevar estos procesos a la industria del reciclado, generar mayores cantidades de los productos objetivo, como por ejemplo pueden ser los PHAs o los TPAs, y como hemos dicho, anticipar posibles limitaciones que tengan estos procesos a escala laboratorio para poder llevarlos a una escala superior y analizar estos también desde un punto de vista tecnoeconómico. ¿Vale? Entonces, a modo de conclusión, contando también con los resultados esperados de este proyecto, nos viene pues, la pregunta al final que resume todo este proyecto, que es cómo convertir los residuos de bandejas multicapas en productos de alto valor añadido y también en PHAs. Con ello, básicamente, queremos pues, generar esta sinergia entre los procesos químicos y biotecnológicos con la idea de integrar estos procesos unitarios que vamos a desarrollar en uno solo, global, que nos permita pues, saber cómo podríamos escalar este proceso a una escala industrial, posibilitando que estas tecnologías pues, también puedan llegar a empresas como las vuestras o próximas a vosotros dentro de la cadena de valor. También todos estos procesos unitarios, buscarles una manera de que tengan un funcionamiento continuo, semicontinuo, analizando estos rendimientos tanto a una escala unitaria como un rendimiento global del proceso. Y con ello, teniendo siempre en cuenta esta evaluación tecnoeconómica que nos permita pues, tener un conocimiento sobre los costes-beneficios de cada etapa, así como de los productos finales que podamos llegar a obtener. Todo esto, pues, al final, con la idea de tener un proceso integrado que sea robusto, que a su vez sea modular y que se pueda adaptar a las diferentes necesidades y a las diferentes empresas que existen en el sector, así como tener una gran referencia de los productos finales que podemos obtener y, pues, dar una solución completa a esta cadena de valor que hemos mencionado durante toda la presentación. Y bueno, con ello, pues esta etapa cerraría tanto el proyecto como esta presentación y a continuación voy a dar paso a mi compañera Margue que nos va a presentar la última pregunta. Correcto. Hasta ahora hemos visto el contexto en el que nos movemos, los retos que pretendemos resolver y hemos dado una posible solución a través del proyecto Valkivio. Ahora nos gustaría saber cómo de aplicable sería lo que hemos planteado, cómo podríamos aplicarlo a vuestra realidad industrial. Y por eso tenemos la siguiente y última pregunta. Desde el punto de vista de tu negocio, ¿con cuáles de las siguientes afirmaciones estás más de acuerdo? Y planteamos otra vez 5. La primera, las etapas del proceso por separado tienen una mayor aplicación industrial.
La escalabilidad industrial es una limitación en la implantación del proceso integrado, justo lo que acabamos de comentar con Miguel Ángel. El proceso integrado permitirá disponer de una nueva línea de negocio en mi empresa. O bien, me gustaría cambiar el output del proceso obteniendo otro material. Aquí lo hemos planteado con una entrada y una salida. ¿Qué opináis vosotros? Y finalmente, me gustaría diseñar el proceso a partir de otro residuo de envase complejo. A ver qué opináis en esta última pregunta, justo con respecto a las aplicaciones. Os dejamos unos segundos más y aprovecho para recordaros que en caso de que os surjan dudas o queráis profundizar algunas de las temáticas tratadas, nos podéis escribir a transferencia.tecnologica@itene.com y enseguida os daremos respuesta, bien con un correo directamente o incluso con una reunión donde se puede profundizar mucho más en la temática. Así que ahora vamos a ver los resultados. A ver qué nos habéis dicho. Pues muy bien, el 36% afirma que la escalabilidad industrial actualmente limita la implantación de estos procesos y el proceso integrado permitirá disponer de una nueva línea de negocio. Y luego los demás han contestado que las etapas del proceso por separado tienen una mayor aplicación. Nos gustaría también profundizar esta visión del proyecto, que gustaría obtener un material diferente con este proyecto y también darle otro material, otro tipo de envase en entrada. Y estos son comentarios muy valiosos que vamos a tener en cuenta a la hora de orientar no solo este proyecto, sino también los siguientes. Y ahora, como os decía antes, es vuestro momento y os dejamos con una rueda de preguntas, en particular contestando las que habéis ido haciendo por el chat durante la sesión. También aprovechad este momento porque tenéis aquí a los 4 expertos y podéis lanzar vuestras dudas en el acto. Y me despido aquí y os dejo con los compañeros. Ah, bueno, disculpadme, os leo la pregunta primero. Sí, que quería comentar, Mario, porque si nos leías la pregunta... Os he dejado ahí con sí. A ver, os leo la pregunta, que nos viene de Nuria de Green Cycles. Además del PHA, ¿habéis valorado la obtención a partir del reciclado de otros polímeros compostables, como el PVA, por ejemplo? Ahí creo que Bea, por favor. Bueno, en este proyecto no se ha valorado en concreto el PVA, pero la verdad es que se podría plantear, porque al final simplemente es cambiar el microorganismo y cómo se va a desarrollar el proceso de adaptación de la cepa para la producción luego posterior, no habría ningún problema en simplemente mirar qué microorganismo es capaz de obtener no el PVA directamente, sino el monómero de partida para luego posteriormente hacer ese cambio de PVA, del monómero, a PVA. Y a fin de cuentas lo que comenta Bea es que estos procesos son versátiles, ¿no? Podemos adaptarnos, podemos modificar condiciones, modificar el microorganismo, el crecimiento, la evolución dirigida para ir hacia el producto que es más, el producto deseado, ¿no? El producto que tengamos en mente, aquello que nos aporte mayor valor de cara a lo que se quiera, ¿no? El producto final. A fin de cuentas, la gran ventaja que tienen estos procesos, como estamos viendo durante toda la sesión de hoy, es la versatilidad que nos aporta y las distintas opciones y el abanico que nos abre, ¿no? Realmente. No sé, Mari, si tenemos alguna otra pregunta que me hayan hecho durante la sesión. Por ahora no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Me dicen que entra otra pregunta. No. Bueno. Bueno, pues nada, en este caso agradeceros a todos la asistencia a esta sesión, a esta primera sesión en la cual hemos presentado el proyecto Arquivio. Agradecer también a los tres ponentes, a Margue, que ha estado ahí también acompañándonos durante toda la sesión. Y nada, recordaros lo que os comentaba Margue, si os surge cualquier pregunta o si os surge cualquier inquietud, estamos a vuestra disposición a la hora de poder resolverla, poder solventarla, incluso pues, igual que planteaba esta pregunta, ¿no? Que nos hacían, pues, explorar otras alternativas, otras vías, diferentes rutas de valorización
materiales de entrada, a fin de cuentas, como decía, son procesos versátiles, son procesos que podemos adaptar de manera que podemos adecuarnos a las necesidades a lo que nos vayan planteando. Sin más, de nuevo, agradeceros la asistencia y que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana. Muchas gracias.